Bienvenidos a esta segunda parte. Estamos disfrutando, por supuesto, aquí de la compañía, la presencia de Dorian Céspedes, director, profesor de teatro, dramaturgo. Yo creo que es el hombre de teatro aquí en Tacna. Son mis palabras, es mi libertad de expresión, como se dice. Así que dentro de esa libertad me atrevo a decir que es el hombre de teatro aquí en Tacna. Con todo el palo que venga luego, pero es mi opinión. La individualidad es importante en el arte, la individualidad, la libertad. ¿Cómo ves esas dos esferas de pronto para hacer algunas reflexiones sobre lo importante que es esto en el arte? No, pero es que es lo más. Es la punta de inicio del arte. La punta de lanza. Sí, o sea, sin libertad, sin individualidad, no veo posible arte. No veo. Y el concepto entre individualismo e individualidad, que por ejemplo el profesor Carlos Arenas, que estuvo con nosotros invitado, dijo que es bien disímil. Incluso eso, disímil, o sea, diferente. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, según la RAE es exactamente lo mismo, ¿no? Pero lo importante es el individuo, no el... A ver, es bien complejo el asunto, porque ¿qué es más importante, la sociedad o el individuo? Pero recuerdo la Constitución del 79 que decía el fin supremo de la sociedad. La persona es el fin supremo de la sociedad. Y sin embargo, si hay una guerra, mandan a que muera, a defender lo indefendible al individuo. Es decir, la persona no es el fin supremo de la sociedad, sino era la sociedad. ¿Y el arte cómo lo conectamos? No, como te digo, ¿qué cosa es el arte? El arte es una forma de expresión en donde el individuo va a plasmar su forma de sentir el mundo, su forma de sentir la realidad. Y eso es intransferible. No podemos coactar ni limitar ese pensamiento. Por eso la libertad es fundamental. Elemental, básico, capital. Claro, no te pueden decir lo que tienes que crear. Claro, en principio. En principio, como principio básico, ¿no? No significa que no puedas crear trabajos encomendados y cosas por el estilo. Pero eso está también dentro de tu libertad de decisión. De cómo lo orientas. Así es. Y que te encomienden un trabajo tampoco implica que te digan exactamente cómo va a salir. Tienes algunos parámetros temáticos probablemente, claro, y dentro de esos parámetros temáticos tú y algunos plazos también, ¿no? Porque ¿recuerdas lo que nos pasó? Plazos. O sea, hasta acá tienen que tener esto listo y el proyecto y tal, ¿no es cierto? Y en el camino vamos mejorándolo un poco. Claro. Y lo colectivo, por ejemplo, en el arte en general, ¿cuán importante lo colectivo? No digo la sociedad en el arte, sino lo colectivo, juntarse con mentes creativas, qué sé yo, para que salga un producto mucho más cuajado y con diversas manifestaciones. Sí, también es importante porque en principio que no somos seres de una isla. Nosotros podemos desarrollarnos gracias a las influencias que tenemos. De hecho, una de las grandes limitantes que tenemos los peruanos, los tacneños, es que no tenemos contextos adecuados para desarrollarnos. ¿A qué te refieres con eso? Es cierto que el arte también está como una emanación de lo propio, de lo autóctono. En este caso, por ejemplo, de lo aymara, de lo quechua, de lo chipibo, de lo acháninca, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay manifestaciones. Pero esas son manifestaciones culturales, artísticas, nativas. También hay otro tipo de manifestaciones artísticas, culturales, que tienen que ver con cosas que son más universales y que conectan a un individuo que se encuentra aquí en Tacna con uno que está en Japón o con uno que está en Australia o donde fuese. Es el caso, por ejemplo, de el ballet clásico, es por ejemplo el caso de muchas expresiones como la pintura, que puede tener ambos. Una forma nativa o puede ser algo mucho más universal. Son términos muy peliagudos porque todo arte que es bien hecho finalmente termina siendo universal. Pero quiero decir que la inspiración, ¿no? ¿Y de dónde surge?
Este arte nativo probablemente surja a partir del folclore de una comunidad. Y el otro más bien surge a partir de esos aspectos cosmopolitas que nos unen con el resto del mundo. Cuando hablamos de este tipo de expresiones artísticas, nuestra gran falencia es justamente el contexto. Si tú vives en Santiago de Chile, o incluso si vives en Lima, si vives en Buenos Aires, si vives en grandes metrópolis, tú tienes en ese contexto de dónde embeber. Tienes presentaciones de teatro, tienes presentaciones de baile, tienes conciertos de música, tienes exposiciones, tienes bienales. Aquí no hay eso. De hecho, yo me dedico al teatro, pero cuando estudio algo, se me hace bien complicado compartir este algo que he aprendido. ¿Con quién lo hago? ¿Con quiénes lo hago? Es un mundo bastante limitado. Y cuando no se comparte, cuando no hay esta parte colectiva, ese conocimiento se va perdiendo. Lamentablemente, ¿no? Así es.